Muy bien, a todos muy buenas tardes. Disculpen el que no haya podido estar con ustedes en vivo, pero no quise dejar mi responsabilidad de lado y pues hablarles un poco sobre lo que tenemos que ver el día de hoy. Esta plática no tiene el objetivo de aprender fe de la noche a la mañana, porque no es el caso. Es como que sea punto de apoyo para lograr involucrarnos un poco más y poderlos enamorar un poco más de lo que es verdaderamente la fe, porque hay muchas ideas en la mente humana sobre la iglesia. Mucho se habla acerca de la iglesia y algunas cosas sí son ciertas, algunas cosas no, nada tienen que ver con lo que creemos nosotros que es la fe. Entonces, esto es muy importante porque pues porque vamos a aprender en esta hora, pues lo que significa ser cristiano, ¿no? O sea, nosotros somos cristianos de apodo católicos, pero al final de cuentas seguidores de Cristo. Y entonces eso es lo que hemos venido esta tarde a, pues a aprender en este breve espacio que tenemos de reflexión. Ha sido muy buena a lo mejor la educación que les han dado sus papás en materia de fe. Ha sido muy buena a lo mejor la educación que tuvieron de parte de sus catequistas, pero también es cierto que hay muchos huecos que no logramos satisfacer para nuestra propia mentalidad, para nuestra propia razón, porque no los entendemos o porque tal vez son, como lo hemos dicho, equívocos. Entonces, esta plática pues es precisamente para presentarles a qué van a meter a sus hijos a la iglesia. O sea, ustedes los van a bautizar y los van a bautizar para algo. Y ese para algo es para hacerlos, para que Dios los asuma como hijos y poder entonces con ello ganar la vida eterna. Esas son dos cositas que vamos a ver ahorita, pero que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, permítanme un momentito. Entonces, pues bueno, si me lo permiten, vamos a empezar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para, pues, por lo menos compartir un poco de lo que un servidor sabe acerca de la fe y lo que tendríamos que conocer en este momento en el que ustedes van a bautizar a sus hijos o a sus ahijados. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y las acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Perfecto, pues entonces vamos a iniciar con esta serie de espacios de plática en el que les voy a presentar muy grosso modo lo que lo más importante y lo más central que ustedes deben de tener en cuenta al momento de estar bautizando a sus hijos o a sus ahijados. Entonces, bueno, tenemos en esta imagen la imagen de Dios Padre que nos hemos hecho, ¿no? Se le pone viejito, se le pone viejito porque la vejez significa sabiduría y Él es la sabiduría infinita. Hay que entender que antes en la sociedad antigua, tanto la de los primeros años de nuestra época como la del medioevo, pues muy pocos eran los que tenían acceso a la educación y eh, la iglesia tenía que evangelizar de alguna forma y entonces lo hacía a través de un lenguaje que pues era muy sencillo y que muchos podrían ser evangelizados de esta forma y la forma en que se utilizaba, como ahorita a lo mejor ya es las redes sociales, en ese momento las pinturas de arte sacro pues eran lo que ayudaba para que se pudiera evangelizar a las personas de todos los rincones de la tierra, ¿no? Entonces, Dios es sabiduría y al ser la vejez una época de la vida del hombre, el hombre entiende a Dios desde esta figura, por eso es que se le pone esta imagen, no porque tenga que ser así, ¿no? Dios es eterno, no tiene un principio ni tiene un fin.
Pero bueno, es de este personaje, de este ser, que vamos a hablar en este momento. Muy bien. ¿Cuáles son, en un primer momento, los objetivos de esta plática? Bueno, conocer la idea que tenemos de Dios. En un segundo momento, descubrir el lugar que ocupa la fe en mi vida y esa fe que yo tengo en mi vida, ¿cuál es esa fe que yo le quiero transmitir a este hijo, a esta hija, a este ahijado, a esta ahijada? Y por supuesto, expresar las dudas sobre Dios y la presencia que tenemos de Dios en nuestras vidas. Entonces, tal vez por la problemática que tenemos en este momento, que no es en vivo, pues no vamos a poder llegar como que a un punto concreto de esta situación, pero trataremos de abordarla lo más sencillamente posible. Muy bien. A manera de introducción, no siempre tenemos una idea clara en quién creemos, no siempre tenemos una idea clara de una relación personal con Dios, eh, y entonces aquí vienen una serie de problemas porque nos han educado como que Dios es un Dios lejano, es un Dios, es un ser supremo que está en lo alto de los cielos y que nunca, pues que sí nos ayuda, pero nada más hasta allí. Entonces, lo primero que tengo yo que decirles es que Dios es un ser personal, ¿no? Que se nos manifiesta y desea tener una relación con nosotros. O sea, Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia del universo, ha querido demostrarnos su amor de diferentes formas y de diferentes maneras, creando precisamente el universo que conocemos, los planetas, las galaxias, todo el cosmos, y en específico el planeta Tierra en el que nosotros habitamos nos dio, lo creó, y no solo lo crea, sino que también lo provee, o nos provee la creación de lo necesario para poder subsistir o para poder existir. Entonces, es un Dios que a través de esa creación y de ese proveernos, es un Dios que, pues que se nos quiere manifestar como un Dios amoroso, como un Dios de consuelo, de amor, de perdón, de misericordia, ¿no? Entonces, él quiere siempre tener una relación con nosotros. Eh, él lo único que pide de nosotros es que lo aceptemos como esa persona que quiere tener una relación con nosotros y que espera que nosotros respondamos a esta relación filial, a esta relación de hijos, ¿no? Eh, y es entonces cuando nos preguntamos, a ver, ¿qué, ¿qué Dios tenemos? ¿Qué Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? A veces tenemos una idea rara de Dios, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de nuestra sociedad, pues como que nos identificamos con ciertas figuras erróneas de Dios. Voy a poner algunos ejemplos. Alguien tendrá algún Dios que sea como un Dios de aspirina, un Dios que solamente lo tengo allí guardado en un botiquín y cuando me duele algo me lo tomo para que me quite el dolor. Cuando me duele la cabeza me tomo una aspirina para que me quite el dolor y después de que se me quita ya no me acuerdo de él. Nos acordamos de ese Dios solamente cuando tenemos los problemas hasta el cuello. Un Dios aspirina, un Dios hada madrina, un Dios que nosotros queremos ver como las hadas madrinas de Disney, ¿no? Una persona que queremos que nos cumpla todos nuestros caprichos y nuestros berrinches, y que nos atienda y que nos tenga todas las cosas, pues así, en la palma de nuestras manos cuando nosotros lo queremos y no cuando Él lo quiera. Un Dios madrastra, un Dios que creemos que de todo nos castiga, que por todo nos castiga, que por todo se enoja, un Dios light, ¿no? Un Dios light también le podemos llamar a veces a las ideas de Dios que tenemos, ¿no? Un Dios que
sí creo en ti, sí creo que tú existas, pero me vale lo que digas, ¿no? O si tú me mandas a hacer algo, no quiero cumplirlo. O sea, yo con que cree en ti más que suficiente, con eso basta, no me molestes con otras cosas. Y a veces son ese tipo de ideas de Dios que tenemos nosotros y que pues son erróneas, son erróneas. Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a preguntarnos como papás y padrinos, ¿cuál es la idea que nosotros queremos darle a nuestros hijos con respecto a Dios? ¿Quién es Dios para mí? Eh, Dios, desde mi punto de vista y desde un lenguaje sencillo y significante, te puedo decir que Dios es la felicidad plena, la felicidad plena. Por lo tanto, si Él es la felicidad plena, pide de nosotros, sus criaturas, que seamos felices y que hagamos con nuestra felicidad felices a los demás. La gente en este mundo dice, todos tenemos una misión concreta en esta vida, no sé si a ti te ha tocado, pero si te ha tocado a ti, te preguntarás entonces, ¿cuál es mi misión en esta vida? Hay una misión que tenemos todos en general, ser felices y hacer con nuestra felicidad felices a los demás. Esa es nuestra misión, digamos, general de toda la creación. Ser felices y hacer con nuestra felicidad felices a los demás. Cada uno tiene sus misiones específicas en la vida. Unos tendrán que ser médicos y entonces tendrán que hacer felices devolviéndole la salud a otros y con esa salud que les devuelven, les dan la oportunidad de ser felices nuevamente a estos enfermos. El bombero, el policía, la maestra, el carnicero, el que barre la calle, no sé, pero el proyecto general de Dios para cada una de sus criaturas es que seamos felices, porque Él es la felicidad plena y Él nos comparte esa felicidad a nosotros los hombres y con esa felicidad Él quiere que nosotros seamos felices y lleguemos también a compartir esa felicidad con los demás, les digo, a través de nuestras misiones concretas. Pero a veces pensamos que Dios es una cosa, una nube o una nebulosa extraña y no somos puntuales realmente en lo que creemos, ¿no? Transmitimos a nuestros hijos esos tipos de Dios que ya te comenté, el Dios en el que nosotros creemos, cada uno particularmente creemos en eso, ¿no? En un Dios, porque así nos enseñaron, porque no hubo quien nos dijera que verdaderamente era Dios. Y entonces eso se va transmitiendo de generación en generación y entonces va creando problemas súper, súper fuertes a la hora de concebir a un Dios, ¿no? ¿Qué dioses falsos tenemos? Bueno, pues tenemos muchísimos dioses falsos, ¿no? O sea, y si interpretamos a Dios como la felicidad plena, a veces tenemos a dioses como el dios del dinero, el dios del trabajo, el dios del tener, en lugar del dios del ser, ¿no? El dios que castiga, el dios que manda pandemias para que el hombre entienda. No, 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 o sea, eh, hay que, antes de pasar por el bautismo, antes de vivir este sacramento del bautismo, necesitamos preguntarnos qué Dios queremos que nuestros hijos sean el que adoren, qué Dios es el que queremos que nuestros hijos adoren. Un Dios castigador, un Dios maldito, un Dios vengador, un Dios alejado. No, más bien tenemos que tener en cuenta precisamente esta idea de Dios y esto es lo que el objetivo que tienen estas pláticas, presentarte al Dios de la vida, al Dios de la felicidad, al Dios de la libertad, porque eso es otra cosa muy importante. Dios no te tiene aquí agarrado esas gentes tan tontas que dicen, si así lo quiere Dios, no, babotas, no, 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 o sea, eh, Dios no lo quiere. Si tú lo quieres, Dios lo quiere. Si tú lo eliges, Dios acepta esa elección. Si tú lo quieres, si tú lo deseas y si tú ya
tuviste en conciencia las consecuencias que van a traer esas elecciones y esos deseos, y son buenos, pues Dios no va a coartar tu libertad. Este es el Dios de los cristianos que te queremos dar a conocer. No es otro Dios más que ese Dios que está providentemente cuidándonos y queriendo que seamos felices. No nos quiere tener aquí como la mamá apechugados y no soltándonos de sus entrañas. No, al contrario, quiere que seamos felices y que, como te lo dije, hagamos con nuestra felicidad felices a otros. Y si Dios no nos oprime, no nos aprisiona, pues muchísimo menos nosotros somos quienes para poder aprisionar a otras personas. Nosotros tenemos que respetar la libertad, la inteligencia y la voluntad de cada una de las personas que viven a nuestro lado. Ese es el Dios que te venimos a decir, ¿no? Un Dios de los cristianos es, es aquel ser que quiere decirnos que nos ama, aquel ser que quiere decirnos que está con nosotros. Es un ser que quiere decirnos que no estamos solos, que siempre vamos con Él y que Él siempre va con nosotros. Lo hemos visto en las Sagradas Escrituras, o sea, para quienes no han tenido mucho contacto con las Sagradas Escrituras, cada momento de la historia de las Sagradas Escrituras al pueblo judío, Dios habla a distintos hombres, por decirle, habló a Abraham, y él, a través de su experiencia de la propia vida de Abraham, Dios le dice, yo estoy contigo, no temas, contigo estoy, ve y haz lo que tienes que hacer. Llamó también a Moisés, llamó a los profetas, llamó a los reyes, y es una forma de decirle al pueblo, yo quiero estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Este Dios es el Dios que ha llamado a muchos hombres y a muchas mujeres a lo largo de la historia. ¿Para qué cosa? Para esa misión que te he dicho desde un principio, para que seamos felices y que con nuestra felicidad hagamos felices a los demás. Al final de cuentas, Dios quiere que seamos santos. Y esa palabrita de santos no solamente es para algunos y para los mejores portados, no. La santidad, la palabra santo viene de bienaventurado. Y la palabra bienaventurado viene de alegre. Aquel que es capaz de vivir la alegría, aquel que es capaz de compartir la alegría con los demás, y aquel que es capaz de ser alegre con el otro y el otro con el que le comparte la alegría, esa es la santidad. No hay otra cosa más sencilla en la vida que nosotros tengamos que ser santos. Es decir, no quiere Dios que estemos así todo el tiempo con los ojos vueltos hacia arriba y todo el tiempo dándonos golpes de pecho. No, Dios quiere que seamos alegres y que con nuestra alegría alegremos a los demás. Mucha gente dice, es que el alcohol es pecado, es que bailar es pecado, es que tal cosa es pecado. Todo depende de cuál sea tu intención. A ver, tomar no es pecado. Jesús mismo tomó, pero la intención es lo que cuenta en este sentido. ¿Para qué tomas? Es que me quiero olvidar de todo y de todos, eso ya es pecado. Es que solamente cuando yo tomo, me salen las fuerzas para decirle a la gente lo que quiero decirle, eso ya es pecado. Es que quiero tomarme una copa porque quiero disfrutar contigo de este momento y estar feliz y contento, alegrándome porque estás aquí. Eso no es pecado. Bailar tampoco es pecado. Decir un chiste tampoco es pecado. No sé, hay muchas cosas que nosotros consideramos pecado, que creemos pecado, pero todo depende de la intención con que hagamos esos chistes. Si es un chiste para reírnos y para alegrarnos el momento, o es un chiste para ofender a la gente. Si le decimos, allí viene lo que estamos viviendo ahora como sociedad, si le decimos negro de cariño o negro por discriminarlo,
No siempre cuando le digamos negro a una persona morenita le estamos diciendo despectivamente, es porque le tenemos aprecio y cariño. Otra forma sería ese mendigo negro que sería ya un despreciar, un estar atentando contra la persona. Entonces Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que seamos felices y que con nuestra felicidad hagamos felices a los demás. La Biblia nos habla del Dios verdadero. ¿Y cuál es ese Dios que nos habla la Biblia? El que está presente en la vida de los hombres, salvándolos siempre, salvándolos. Salvar de lo que nadie puede salvar, descubriendo a este Dios presente en nuestras vidas. Debemos de transmitirle a sus hijos, a sus ahijados, transmitirles al Dios de amor y no al Dios del temor, clásico de esas señoras que dicen, si no te portas bien, Diosito te va a castigar. No, Dios no castiga, señores, Dios no castiga, señoras. Nosotros somos los que, como ya lo he dicho, elegimos cosas, estamos al pendiente de ellas, meditamos si son buenas o son malas y ya nosotros tenemos la libertad y la voluntad de elegirlas y de desearlas. Y también con ello se conlleva el asumir las consecuencias, consecuencias buenas o consecuencias malas. Entonces, lo que tiene en este primer momento esta plática es eso, transmitirle a un Dios que quiere que todos sus hijos seamos felices, seamos santos, y que precisamente este Dios va a estar continuamente a lo largo de nuestras vidas, allí diciéndonos, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que tiene este deseo. Y es gracias al bautismo, cuando vayan a derramar el agua sobre la cabecita de su ahijado, de su hijo, es en ese momento cuando Dios va a decir, este es mi hijo y mi hijo quiero que sea feliz. Entonces, aprendamos de esto. Este es el verdadero Dios de los cristianos que un servidor quiere que le pongamos mucha atención. Bien, bueno, vamos a continuar con nuestra segunda plática en un momentito, y vamos a reflexionar sobre otras situaciones. Muy bien. En una segunda plática, en una segunda charla, vamos a abordar el tema de Jesucristo. Eh, los objetivos de esta charla, de este segundo momento de la charla es permítanme tantitito porque está listo. Vamos a descubrir quién es Jesucristo y vamos a ver cómo sabiendo quién es ese Jesús, cómo tiene que ser nuestra relación con él para podernos acercar a ese Dios que ya hemos hablado en esta primera plática, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, y volvemos a esta misma esencia de la plática que hemos tenido, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo dice el libro de Juan en el capítulo 3, en el versículo 17. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo y la iglesia no se entienden el uno sin el otro. Dice Mateo en el capítulo 16, en el versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, cada vez que nosotros vemos a Jesucristo, cada vez que nosotros estamos cercanos a Jesucristo, estamos cercanos a ese Dios que quiere que seamos felices y que lleguemos y que hagamos con nuestra felicidad felices a los demás. Dios es tanto el amor que tiene que sí respeta las decisiones, como ya lo hemos dicho, de cada uno de nosotros, sus hijos, y, y bueno, pues al final de cuentas, si el hombre desea hacer cosas malas, pues lo que quiere Dios decirle, a pesar de que elija las cosas malas, es, pues a pesar de que tú seas malo, yo voy a estar siempre allí para cuando me necesites, no para ayudarte en la maldad, sino para que cuando te des cuenta de tus errores puedas recurrir a mí.
Y ese recurrir a Dios lo hacemos a través de Cristo nuestro Señor. Y Cristo nos ha dejado diferentes formas espirituales en la iglesia para poderlo tener cerca y con ello podernos acercar a Dios, que es amor. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios, que es amor? A través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunidad, a través de los pobres, a través de los que sufren, y pues de otras expresiones de piedad popular que ahorita voy a mencionar. Los sacramentos son muy sencillos, los sacramentos recuerden que son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Si se dan cuenta, son 7 momentos en la vida y el 7 es un número cabalístico, es decir, que tiene un significado. El 7 significa plenitud. Y entonces el que sean 7 sacramentos significa que es la forma en como Cristo nos dice aquí estoy a lo largo de toda nuestra vida plenamente. Los sacramentos son una forma externa, material y espiritual en la que Dios a través de Cristo nos está diciendo, yo estoy aquí contigo. Cuando desde que naces, por el bautismo, te estoy diciendo, yo estoy aquí contigo y eres mi hijo. Cuando te confirmas, tú reafirmas la fe y yo estoy contigo y te estoy diciendo, Dios también está contigo. Cuando comulgas, cada vez que comulgas a lo largo de tu vida, Cristo te está diciendo, yo estoy contigo en tu corazón y en todo tu ser, y Dios mi Padre también está contigo. Cuando nos confesamos y cuando confesamos que la regamos y que estamos arrepentidos de nuestros pecados, es una forma en que Cristo nos está diciendo, véngase para acá, yo lo abrazo, yo lo perdono, pero ya no lo hagas más, por favor. Cuando nos casamos o cuando se ordenan o cuando se meten de religiosos o religiosas a algún convento, es la forma en como nos dice Jesús está conmigo en mi vida, en mi estilo concreto de vida que yo decidí tomar. Cuando alguien se casa, invita a Jesús con la otra persona para que le diga, aquí estoy yo para que entiendan que estoy presente en medio de su matrimonio. Y cuando estamos enfermos o cuando ya estamos a punto de morir es la forma en como nos dice Cristo, yo te conforto en la enfermedad y te doy esa paz para que puedas ver en este dolor y ofrecer ese sufrimiento por la salvación de otros hermanos que le están pasando a lo mejor peor que tú o igual que tú. Es la forma en cómo tenemos, es la forma en cómo escuchamos la palabra también y como Cristo nos dice que Dios nos ama. Es la forma de la oración y ojo, oración es platicar con el amigo y ese amigo sube nuestras oraciones hacia Dios nuestro Señor y ese Dios que nos ama nos escucha y nos da aquello, no lo que Él quiere, sino lo que cree que nosotros necesitamos y aquellas cosas que nos harán bien en la vida. Cuando nos reunimos como comunidad, por eso es tan importante la Sagrada Eucaristía. No es solo ir a cumplir un rito por cumplir un rito, sino por acompañarnos de la comunidad, de la fe de los demás, alimentar nuestra fe con la fe de los demás y podernos sentir cercanos, poder experimentar lo que otros creen y que nos va a contagiar en nuestra fe. Poder acompañarnos como hermanos, porque si tú no te dejas acompañar, si tú no te dejas acompañar por el maestro de matemáticas, nunca vas a aprender matemáticas. Si tú no te dejas acompañar por el maestro de español, nunca vas a poder hablar en público o nunca vas a poder redactar un documento. Para nosotros aprender cuál es la vida de la comunidad, necesitamos ir a donde se dan las clases de la comunidad. ¿Y dónde es donde se puede aprender mejor a hacer comunidad? En la comunidad de la iglesia, en tus comunidades concretas y en tus comunidades parroquiales. Es que yo no quiero ir porque son una bola de hipócritas fariseos, pero tú no vas a ver solo a una persona, vas a ver al conjunto de personas que tienen diversos dones, que tienen diversas personalidades, que tienen diversas formas de ser y que te puedes enriquecer
de cada una de ellas de diferentes formas y de diferentes modos, porque al final de cuentas esas personas están, allí está con ellos Dios y allí está también compartiendo Dios contigo, con los pobres, con los que sufren, con el rezo del rosario, en el caso de nosotros católicos, con el rezo de tantas oraciones que hay y que si tú no sabes hacerlas, pues ya están hechas. Si a ti no te han enseñado el poder hacer oración, pues ya están hechas, ya están hechas. Ocúpalas para relacionarte. No es que tengas que hacer oración por abuelita de Batman, no, es que es una necesidad que tenemos los hombres para relacionarnos y acercarnos más con Dios. Esto es lo que le tienes que enseñar a tu ahijado, esto es lo que le tienes que enseñar a tu hijo. Estas son las cosas que necesitamos aprender, a ver y a enseñar, poniendo el ejemplo primero nosotros y después pasándoselo a nuestros, en este caso a sus hijos y a sus ahijados. Bien, entonces, es ese Cristo que se hace presente en medio de los sacramentos, el que precisamente el que vamos a tratar de ver en este, les digo, en este espacio tan pequeño de pláticas que nos puedan ayudar para, como que esto sea punto de apoyo para los siguientes, pues para seguir profundizando en medio de Cristo. Pero bueno, entonces, Cristo es la buena noticia de Dios. Cristo es la buena noticia de Dios. Lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Dios nos ama y a través de ese amor quiere que seamos felices y con nuestra felicidad hagamos felices a los demás. O sea, si se dan cuenta, ese es el mensaje central de toda la, la palabra de Dios. O sea, si nosotros queremos resumir ese librito gordito que nosotros conocemos y que a veces tenemos empolvados en nuestras casas, es Dios quiere que seamos felices y que hagamos con nuestra felicidad felices a los demás. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de ese Dios que me ama, está sobre mí. Porque cada que nosotros somos, bueno, cada que un miembro más de la iglesia es bautizado, se unge ¿para qué? Para llevar la buena noticia. ¿A quiénes? A los pobres. Y en este mundo, hasta el rico es pobre. Lo que le hace falta a uno, le hace falta a otro. No significa solamente aquellos que les hace falta dinero o economía, no, es aquellos que son pobres y pobres en todos los sentidos, pobres en espíritu, pobres en cuestiones materiales. O sea, el espíritu del Señor, ese, de ese Dios que nos ama, se nos es dado a través de ese bautismo, porque en el momento en el que sus hijos van a ser rociados con esa agua bautismal, ese espíritu va a llegar sobre nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Llevar la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Ser felices y hacer con nuestra felicidad felices a los demás. Es lo único con lo que nos tenemos que preocupar. Los 10 mandamientos, la ley de Dios que se nos ha dado a través del Levítico, del Éxodo, no es otra cosa más que una invitación a decirnos, Dios, a ver, estas son las cosas, estas son las directrices que yo te doy. Con estas directrices, si tú las llevas a cabo, si tú vives de acuerdo a ellas, serás feliz y harás con tu felicidad felices a los demás. Pero a veces nosotros nos complicamos mucho la vida, nos complicamos demasiado la vida. Cristo es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia de Cristo? Bueno, pues es que Dios se ha hecho presente en él. O sea, ese ser que es invisible se hace visible. Haz de cuenta que Dios se toma, si queremos hablar en términos tecnológicos de hoy, Dios se toma una selfie y en esa selfie aparece Cristo nuestro Señor. Dios es Padre y quien ve a Cristo ve al Padre y quien ve y por supuesto que quien está con Dios está con Cristo y quien está con Cristo está con Dios. O sea, ese es una doble valencia. Por eso es que es tan importante este sacramento que sus hijos y sus ahijados van a recibir, porque es la manera en cómo se hacen miembros de la familia de Cristo y al tener a Cristo por familia, tenemos a Dios como nuestro Padre que nos ama y que se nos entrega.
Y esta buena noticia se transmite ¿en qué parte? En los evangelios. En los evangelios que hablan de Jesús, en los evangelios que nos cuentan la vida de Jesús, en los evangelios que no solamente nos dan palabras como el del Antiguo Testamento, no solamente nos dan indicaciones, no, sino que se nos da a conocer de palabra y de obra lo que tenemos que hacer en todos nuestros ámbitos concretos, en la familia, en la sociedad, en la política, en la economía, en la ecología. Los evangelios, los cristianos, más bien los cristianos, debemos de mantener una relación personal con Cristo. ¿A través de qué cosa? De la oración, de colaborar con los demás para que el mundo en que vivimos sea cada vez más justo. Aquí no aplica el que cansa, no avanza, no, aquí al contrario, o sea, debemos de tener una conciencia moral profunda para decir qué es bueno y qué es malo. La buena noticia es que Jesús nos ha dicho, no tengan miedo, no tengan miedo a ese Dios que es un Padre bueno y misericordioso. Y ese Padre bueno y misericordioso ha sido el que ha enviado a Jesús a curar el corazón herido por el pecado, a mostrarnos la vida del amor de Dios, a mostrarnos el camino de la felicidad a través de un estilo de vida concreto. Y entonces aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué lugar tiene Jesús en nuestra vida? Y esa misma pregunta que nos hacíamos con Dios, ¿cuál es el Jesús que yo le quiero enseñar? O sea, yo quiero que mis hijos sean bautizados en la religión cristiana o en el camino cristiano, en el camino cristiano. ¿Qué Cristo les voy a enseñar? ¿Un Cristo que viene a anunciar la envidia, viene a anunciar el odio? ¿O un Cristo que viene a anunciar la paz, el amor, la misericordia, la justicia, el reino de Dios? Ese es entonces el Cristo, el Cristo el que debemos de enseñarles a nuestros hijos. Que Dios nuestro Señor nos enseñe para que podamos ir adelante y seguir caminando paso a paso con Él, con Cristo nuestro Señor. Pues les agradezco a todos. O sea, les digo, no es una plática de religión, simplemente es como guiarlos para que pues ustedes busquen conocer más de Dios. No se va a dar aquí toda la religión en sí, no. O sea, se necesita buscar el verdadero rostro de Dios que nos ama y que quiere que todos sus hijos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Que seamos felices y que dejemos huella en los demás, siendo felices con nuestra felicidad, felices a los demás. En el archivo que les daré viene todo el ritual del bautismo, que tiene el nombre de uno de mis ahijados que apenas acabo de bautizar hace poquito. Por favor, les pido que lo estudien, porque esto hay algunas partes importantes que tienen ustedes que responder fuerte, así como cuando cantan las canciones de banda, de pop o de lo que quieran ustedes, así también debemos nosotros de responder fuerte, porque luego causa mucha molestia el que uno está en el sacramento y nadie le contesta a uno, todo el mundo se queda callado y hemos dicho que una forma de acercarnos a Jesús es viviendo los sacramentos y haciendo oración. Cuando nosotros vamos a bautizar al niño o a la niña, estamos viviendo un sacramento y, por supuesto, pues participando de esta, pues de esta relación personal con Dios. Nosotros nos hacemos un huequito para venir a la iglesia y en el momento en el que nosotros entramos a la iglesia es cuando debemos de experimentar cómo Dios está con nosotros y cómo Dios quiere acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Que Dios les conceda muchas bendiciones y muchas gracias por haber dedicado este tiempo a esta pequeña plática de bautismo. Estudien, por favor, esto, de veras, no lo tomen en balde, estudienlo y estudien también este ritual.
Estúdienlo con ustedes papás, ustedes padrinos, para que sepan qué responder y que sepan cuáles son los signos que va a haber en el bautismo, que sepan por qué tiene que ir de blanco el niño, por qué tiene que llevar una vela, por qué se le tiene que echar agua, por qué, bueno, todas las cosas que nosotros vamos a ver en el bautismo, estúdienlo, por favor. Les voy a enviar estos dos archivos a través del chat de Zoom y pues les agradezco mucho su presencia en esta tarde de sábado, ya para terminar casi nuestro mes de marzo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos.